Bueno, para este ejercicio 12 se nos pide, dice, demuestra lo siguiente. Primero, entrar I. El valor absoluto de x, y es el producto de valores absolutos. El valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Entonces, para este caso vamos a hacer una demostración por casos. Es decir, en función, como el valor absoluto nos devuelve un número en función del signo, entonces vamos a estudiar los diferentes casos en función del signo de x y el signo de y. Entonces, primero veamos qué sucede. X y y son ambos positivos. Bueno, si x y y son ambos positivos, el producto de ellos es positivo, ¿verdad? O sea, bueno, lo más correcto sería decir, si x y y son no negativos, porque es mayor o igual, ¿verdad? Puede ser 0. Pueden que ambos sean 0. Bueno, si x y y son ambos no negativos, el producto de ellos es no negativo. Por lo tanto, el valor absoluto de x por y es x y mismo, ¿verdad? Ahora veamos qué sucede con el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. A ver, como x dijimos que es positivo, entonces el valor absoluto de x es x, ¿verdad? Aquí mismo, como y es no negativo, el valor absoluto de y es y. Por tanto, me queda xy. Y si nos fijamos, el valor absoluto de xy nos dio lo mismo que el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Por lo tanto, para este caso, decimos que el valor absoluto de xy es igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y, dentro del margen en que ambos son positivos. Ahora supongamos que x es no negativo y y sí es negativo. Entonces, por las propiedades de las desigualdades, de las que ya se han demostrado, sabemos que si multiplicamos un número negativo por un número positivo, el producto cambia de signo, ¿verdad? Entonces, como x es no negativo, al multiplicarlo por y, xy se vuelve no positivo, ¿verdad? Entonces, de aquí obtenemos, en tal caso, el valor absoluto de xy es menos xy, ¿verdad? Por la definición de valor absoluto, como xy es no positivo, entonces el valor absoluto de xy me vuelve menos xy. Ahora, viendo qué pasa con el valor absoluto de x por el valor absoluto de y, vemos que como x es no negativo, entonces el valor absoluto de x me devuelve x. Como y hemos supuesto que es negativo, el valor absoluto de y me devuelve menos y. De tal manera que me queda x por menos y, o mejor dicho, menos xy. En ambos casos vemos nuevamente que el valor absoluto de xy me da lo mismo que el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. En ambos casos me nos da menos xy y menos xy. Entonces, podemos poner que el valor absoluto de xy es igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Ahora, estudiamos otra posibilidad. Sería, por ejemplo, cuando x es negativo y y es no negativo. Entonces, como x es negativo y y es no negativo, el producto de ambos se volverá no positivo, ¿verdad? Esto nuevamente por las leyes de las desigualdades que ya se han visto, se han demostrado. Entonces, el valor absoluto de x por y sería menos xy, ¿verdad? Porque xy es no positivo. Por su parte, en cambio, el valor absoluto de x por el valor absoluto de y, vemos que el valor absoluto de x, como x es negativo, me va a devolver el negativo de x. Es decir, el valor absoluto de x es menos x. Por su parte, el valor absoluto de y me devuelve y, porque y sí era no negativo, ¿verdad? Entonces, el valor absoluto de y es y. De tal manera que nos queda menos xy y esto es menos xy, valga la redundancia. Entonces, vemos aquí que también se cumple, que el valor absoluto de xy es el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Un último caso sería cuando ambos números son negativos. Cuando x es negativo y y también se demostró en el libro que x por y es positivo, por la ley de los signos, que ya también se demostró en el libro. Entonces, el valor absoluto de y me devuelve xy. Y el valor absoluto de x por el valor absoluto de y, como ambos son negativos, me devolverá menos x por menos y, lo cual es xy. Y también se comprueba que el valor absoluto de xy es igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Entonces, como en todos los posibles casos, se cumplió que el valor absoluto de x es igual,
el valor absoluto de x y es igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y, podemos concluir que para todo par de números reales, el valor absoluto de su producto es el producto de sus valores absolutos. ¿Qué es lo que se podría demostrar? Vamos con el ítem 2i. Bueno, aquí dice, el valor absoluto de 1 sobre x es 1 sobre el valor absoluto de x. Y bueno, con x distinto de 0. Siempre hay que cuidar que los denominadores sean distintos. Por eso ponen aquí que x es distinto de 0. Dice, la mejor manera de resolverlo o de hacerlo es recordando la definición de el valor absoluto de x menos 1. A ver, si nosotros recordamos la notación del libro, si nosotros recordamos un poco la notación del libro, no habrá duda de que esto de aquí es lo mismo que decir 1 sobre x, perdón, valor absoluto de x a la menos 1, ¿verdad? Y eso es parte del recurso que se va a usar para esta demostración. Entonces, veamos, voy a ver si escribo esto un poquito mejor. 1 sobre valor absoluto de x, así, así nomás, 1 sobre valor absoluto. Entonces, a ver, para esto vamos a empezar con una idea un poco más sencilla. Por ejemplo, podemos decir directamente, nosotros sabemos que 1 es un número positivo, ¿verdad? Entonces, como 1 es un número positivo, el valor absoluto de 1 es igual a 1. Ahora, este 1, utilizando las propiedades de los números reales, sé que puedo escribirlo como un número por su inverso multiplicativo. Es decir, puedo escribir en lugar de 1, x por x a la menos 1, y en lugar del 1 a la derecha, valor absoluto de x por valor absoluto de x a la menos 1. Pero claro, para que esta suposición tenga sentido, tengo que aclarar que x debe ser distinto de 0. Si x fuera 0, todo lo de la izquierda sería 0 y lo de la derecha también. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho esto, ¿cómo procedemos? Bueno, procedemos con la propiedad que utilizamos anteriormente, ¿verdad? Y es que aquí tenemos el valor absoluto del producto de dos cosas, ¿verdad? En el lado izquierdo. Entonces, por lo que vimos anteriormente, sabemos que el valor absoluto de un producto es el producto de valores absolutos. Es decir, lo que tenemos al lado izquierdo se puede desglosar como valor absoluto de x por valor absoluto de x a la menos 1. Y lo de la derecha lo dejamos intacto. Ahora vamos a multiplicar a cada lado por valor absoluto de x a la menos 1. Cosa que nuevamente se puede hacer porque esa cantidad es diferente de 0. Valor absoluto de x a la menos 1 lo multiplicamos a la izquierda y a la derecha. Y no se altera la expresión, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Por ejemplo, nos podemos fijar que los dos primeros términos del lado izquierdo son valor absoluto de x a la menos 1 por valor absoluto de x. Sabemos que lo que estamos haciendo aquí es multiplicar un número con su inverso. Como ambos son distintos de 0, esto de aquí se simplifica y nos queda 1, ¿verdad? Lo mismo pasa en el lado derecho. Valor absoluto de x a la menos 1 por valor absoluto de x nos da 1. Y toda la expresión se simplifica y pasa a ser simplemente a decirnos que el valor absoluto de x a la menos 1 es, a ver, perdón, el valor absoluto de x a la menos 1 es el inverso del valor absoluto de x. ¿Sí o no? Esto es lo que hemos hallado. Pero recordemos que x a la menos 1 no es otra cosa que 1 sobre x. Entonces, lo de la izquierda nos queda valor absoluto de 1 menos x, y lo de la derecha, que es valor absoluto de x a la menos 1, es 1 sobre valor absoluto de x. Es decir, nos queda esto. Valor absoluto de 1 sobre x igual a 1 sobre valor absoluto de x. Es lo que se podía demostrar, ¿no? Entonces, hemos demostrado el ítem 2i. Pasemos a un tercer ejercicio. Voy a borrar ciertos apuntes. Bueno, antes que nada, escrito del lado derecho, teorema 1 que se demostró
y se habló de qué trataba en el libro. Pero lo voy a llamar a la acción porque nos va a facilitar el desarrollo de unas demostraciones. Entonces, este es el ítem 3i. Tenemos que demostrar que el cociente de valores absolutos es el valor absoluto de un cociente. Entonces, primero podemos partir con el lado izquierdo. Tenemos valor absoluto de x sobre valor absoluto de y. Sabemos que por las propiedades de los números reales, cualquier número real multiplicado por 1 me da el mismo número. Entonces, este valor absoluto de x lo puedo expresar como valor absoluto de x por 1. El resto queda intacto. Ahora, aquí vemos que se están multiplicando dos cosas en el numerador, ¿verdad? X por 1 sobre. Entonces, puedo expresar esta misma cantidad como está aquí en la derecha. Eso por las propiedades de las fracciones, ya también demostradas anteriormente. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es hacer uso de lo que se demostró anteriormente. Sabemos que 1 sobre el valor absoluto de y es el valor absoluto de 1 sobre y. ¿Qué no? Y finalmente, haciendo nuevamente el uso de la propiedad, la penúltima propiedad anterior, aquí tenemos el producto de valores absolutos. El valor absoluto de x por el valor absoluto de 1 sobre y. Y el producto de valores absolutos es el valor absoluto del producto. Es decir, el valor absoluto de x por 1 sobre y, lo cual es el valor absoluto de x sobre y. Entonces ya hemos demostrado lo que se pedía. Empezamos por el lado izquierdo y culminamos en el derecho, ¿no? Ahora pasemos a otro ítem, el ítem 4. Dice, valor absoluto de x menos y es menor o igual al valor absoluto de x más valor absoluto de y. Es una demostración muy corta. Entonces, aquí vamos a utilizar el teorema 1. Por ejemplo, podemos empezar diciendo que el valor absoluto de x menos y es x más menos y, ¿verdad? Esto porque la resta de dos números se definió como uno de ellos más el negativo del otro, ¿no? Entonces hasta aquí no hay duda. Pero aplicando el teorema 1 dice que el valor absoluto de una suma es menor o igual a la suma de valores absolutos, ¿no? Por lo tanto, aquí como tenemos el valor absoluto de x más menos y, esto debe ser menor o igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de menos y. Ahora veamos qué pasa con esto del valor absoluto de menos y. Entonces, si y es mayor o igual que 0, el valor absoluto de y es igual a y, por definición de valor absoluto, ¿verdad? Y si y es mayor o igual que 0, menos y también es menor o igual que 0. De aquí obtenemos que el valor absoluto de menos y, como menos y es menor o igual que 0, me da menos y, es decir, y. Pero como y es positivo, este y, como aquí mismo lo dice, es igual a su valor absoluto. O sea, este y es igual al valor absoluto de y. ¿Y qué obtenemos? Que el valor absoluto de menos y es igual al valor absoluto de y. Voy a escribirlo aquí por si no. De manera un poco más resumida, ¿no? Hemos encontrado que el valor absoluto de menos y es igual al valor absoluto de y. Vamos a otro caso. Bueno, si y en cambio fuese negativo, entonces el valor absoluto de y es menos y. Pero menos y, como hemos supuesto que y es negativo, menos y debe ser positivo. Entonces, el valor absoluto de menos y, como y es negativo, perdón, como menos y es positivo, el valor absoluto de menos y me devuelve menos y. Pero menos y es igual al valor absoluto de y, ¿verdad? Entonces aquí nos vuelve a quedar que el valor absoluto de menos y es igual al valor absoluto de y. Que es valor absoluto. Aquí era valor absoluto de menos y es igual a y. ¿Okay? Entonces hemos demostrado que cuando y es no negativo o cuando y es negativo, siempre pasa que el valor absoluto de menos y es igual al valor absoluto de y, ¿verdad? Es decir, el valor absoluto de menos y es igual al valor absoluto de y. Por lo tanto, esta expresión que tenemos aquí la podemos reescribir como diciendo que eso es igual al valor absoluto de x más valor absoluto de y.
Y fijémonos en los que nos ha quedado. Valor absoluto de x menos y. Que hay menor o igual a que valor absoluto de x más valor absoluto de y. Es decir, nos ha quedado esto, ¿verdad? Eso es lo que se quería demostrar. ¿Ya? Entonces pasemos a la siguiente demostración. Uy. Dice, a ver, valor absoluto de x menos valor absoluto de y menor o igual que x menos y. Es posible dar una demostración muy corta si se escriben las cosas correctamente. Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a empezar diciendo que valor absoluto de x se puede escribir como x menos y más y, ¿verdad? Estamos sumando y restando una misma cantidad. Y eso por el teorema 1, ¿verdad? Veamos que si yo agrupo primero x menos y como un primer término, ¿qué nos dice el teorema 1? Bueno, el valor absoluto de la suma de dos números es menor o igual a la suma de valores absolutos. Como aquí tenemos el valor absoluto de este número más el de acá, eso es menor o igual a la suma de valores absolutos del primer número más el segundo. ¿Sí o no? Ok, nos ha quedado esto. Pero, entonces hemos encontrado que x es menor o igual que estos valores absolutos. Es decir, esto de aquí, ¿verdad? Nos ha quedado esto. X es menor o igual que menos y más y. Ahora, si restamos menos valor absoluto de y de cada lado, nos queda valor absoluto de x menos valor absoluto de y menor o igual que el valor absoluto de x menos y. Y esto es lo que se pedía demostrar, ¿verdad? Ok. Vamos con el ítem 6. Dice, valor absoluto del valor absoluto de x menos valor absoluto de y menor o igual que el valor absoluto de x menos y. Y aquí dice, ¿por qué esto se deduce inmediatamente de 5? Es decir, de lo anterior. Entonces, aquí hay que analizar un poquito más qué pasa con valor absoluto de x menos y. Fijémonos que por el ítem 5 tenemos que valor absoluto de x menos valor absoluto de y es menor o igual que el valor absoluto de x menos y, ¿verdad? Okay. Pero si ahora intercambiamos los lugares de x y y, es decir, donde está y ponemos x y donde está x ponemos y, lo tendríamos. El valor absoluto de y menos valor absoluto de x es menor o igual al valor absoluto de y menos x. Fíjense que lo único que se ha hecho es cambiar x por y por x, ¿no? Eso es totalmente legítimo, porque a ver, esta propiedad se cumple para todo par de números x y y. Entonces, si pusiésemos en lugar de x, y en lugar de y, x, lo que tenemos en este segundo renglón es totalmente lícito. Es un caso particular de lo que dice 5, ¿verdad? Ok. Pues habiendo hecho estas aclaraciones, vamos a fijarnos ahora en lo que pasa con x, el valor absoluto de x menos y, cómo se compara con el valor absoluto de y menos x. Y es que, bueno, antes de llegar ahí, bueno, vamos a escribir la misma expresión. Y la segunda, veamos que valor absoluto de y menos valor absoluto de x es prácticamente lo mismo que tenemos aquí arriba, pero con el signo cambiado, ¿verdad? O sea, este valor absoluto de y menos valor absoluto de x lo puedo escribir como menos valor absoluto de x menos valor absoluto de y. Y el resto, fíjese que se ha quedado intacto. Es el único cambio que se ha hecho entre este primer y este segundo apartado. Ahora sí, vamos a comparar el valor absoluto de x menos y con el valor absoluto de y menos x. Y es que por la propiedad 4 tenemos que el valor absoluto de y menos x, bueno, eso como ya habíamos dicho, se puede escribir como menos con el valor absoluto de menos x menos y, ¿verdad? No es difícil verlo, ¿verdad? Entonces, hemos reescrito esto de esta manera.
Pero por la propiedad 4, el valor absoluto de menos algo es el valor absoluto de ese algo. Entonces, el valor absoluto, para recordar, ser un poquito más específico en esto, recuérdese que se demostró anteriormente que el valor absoluto de menos y es igual al valor absoluto de y, ¿verdad? Entonces, el valor absoluto del negativo de una cosa es el valor absoluto de esa cosa. Asimismo acá tenemos el valor absoluto de menos x menos y eso debe ser igual al valor absoluto de x menos y. Eso es lo que obtuvimos en el literal 4. Se demostró. A pesar de que no era lo que se podía demostrar, se demostró esto. ¿Ya? Entonces, resulta que el valor absoluto de y menos x es el valor absoluto de x menos y. Entonces, voy a tomar este mismo apartado, pero en lugar de escribir valor absoluto de y menos x, voy a escribir valor absoluto de x menos y. Y nos va a quedar esto. X menos y menor o igual que valor absoluto de x menos y menos valor absoluto de x menos y menor o igual que x menos y. Entonces, si uno se fija, lo único que se ha hecho es lo que acabo de decir. Cambiar esto por valor absoluto de x. ¿Cuál se puede hacer? Porque aquí se demostró, ¿verdad? Valor absoluto de y menos x es valor absoluto de x. Pero ¿esto qué quiere decir? A ver, fijémonos que tenemos que el valor absoluto de una cosa es mayor o igual, mejor dicho, valor absoluto de x menos y es mayor o igual que una cosa y el valor absoluto de x menos y es mayor o igual que el negativo de esa cosa. ¿Sí nos damos cuenta? Que lo que está pasando es que el valor absoluto de x menos y es mayor o igual que esta cosa con signo positivo o con signo negativo. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, que el valor absoluto de x menos y es mayor o igual que el valor absoluto de x menos valor absoluto de y. Que es lo que se pedía demostrar, ¿verdad? Ya. Y eso con esta demostración. Ahora vamos con otro ítem. El ítem 4, 6, perdón, 7, dice, valor absoluto de x más y más z es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y más el valor absoluto de z. Y luego dice, indique cuándo se verifica la igualdad y demuestra. A ver, primero empecemos por el lado izquierdo. Empecemos por parte. Y es que valor absoluto de x más y más z, yo lo puedo escribir como x más y más z, ¿verdad? Y luego, por el teorema 1, dice que el teorema 1 decía que el valor absoluto de una suma es menor o igual a la suma de valores absolutos, ¿verdad? Entonces, si esto de aquí lo veo como un término y esto como el segundo término, eso es menor o igual a la suma del valor absoluto del primer término más el valor absoluto del segundo término. ¿Y qué podemos hacer? Ahora podemos aplicar exactamente el mismo teorema 1, solamente para esta parte. El valor absoluto de y más z es menor o igual al valor absoluto de y más el valor absoluto de z. Fíjense que el x ha permanecido intacto. Lo único que se ha hecho es manipular el valor absoluto de y más z como menor o igual que el valor absoluto de y más el valor absoluto de z. Por eso es que aquí aparece este menor o igual. Entonces, eso es lo que se pedía demostrar. ¿Por qué? Porque hemos llegado a que el valor absoluto de x más y más z es menor o igual al valor absoluto de x más valor absoluto de y más valor absoluto de z. ¿Ya? Y ahora sí, dice, indique cuándo se verifica la igualdad y demuestre. A ver, pensemos un poco. Nosotros sabemos que el valor absoluto de x más y más z solamente nos puede dar dos posibilidades, ¿verdad? De hecho, lo voy a escribir por aquí. El valor absoluto de x más y más z solamente nos puede devolver x más y más z cuando x más y más z es positivo, ¿verdad?
o mejor dicho, es no negativo, o menos x más y más z, si es que esa cosa es negativa, ¿verdad? Es decir, si es que x más y más z, uy, x más y más z es menor que 0. En ambos casos vemos que los tres tienen el mismo signo, ¿verdad? Porque aquí abajo nos quedaría menos x menos y menos z, ¿verdad? Si distribuimos el signo menos. Entonces uno dice, el valor absoluto de x más y más z solamente me devolverá los 3 con el signo más o los 3 con el signo menos. Entonces, ¿cuándo se verificará la igualdad de este primer término con este de acá? Entonces, lo coherente es pensar cuando los tres tengan el mismo signo. Porque si los tres tienen el mismo signo, el valor absoluto de x más y más z me puede dar ambos casos, ¿verdad? Me puede dar cuando los tres son positivos o cuando los tres son negativos. Fuera de eso, no hay posibilidades para este valor absoluto. Lo que he expresado como una leve intuición, como una idea, vamos a demostrarlo. Entonces, veamos qué pasa. Si aquí, y voy a mover esto a un lado derecho para que no sea de tanto... Ahí sí. Entonces, a ver. Si x, y, z son mayores o iguales que 0, el valor absoluto de x más y más z. A ver, si x, y, z son mayores o iguales que 0, es claro que la suma de los tres es positiva, ¿verdad? Porque eso ya se ha demostrado nuevamente. Entonces, el valor absoluto de x más y más z me devuelve x más y más z. Pero como x, y, z son positivos, x es igual a su valor absoluto, y es igual a su valor absoluto y z también. Entonces hemos encontrado que efectivamente el valor absoluto de x más y más z es igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y más el valor absoluto de z. Ahora veamos cuando x, y, z son los tres negativos. Uy, perdón, sí. A ver, perdón por ese. A ver, ya entonces. Si x, y, z son los tres negativos, la suma de los tres también es negativo, ¿verdad? También se ha demostrado. Entonces, el valor absoluto de x más y más z me devuelve menos x más y más z. Distribuyendo el signo me queda menos x, menos y, menos z. Y como x, y, z son los tres negativos, esto es igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y el valor absoluto de z. Entonces, hemos demostrado que efectivamente, si x, y, z es mayor o igual que 0, se cumple la igualdad y cuando los tres son negativos también. Entonces, para concluir, decimos, la igualdad se verifica cuando x, y, z son todos negativos o no negativos a la vez. Muchas gracias.